Empezamos por la primera de las ideologías. Es la primera en el orden cronológico, también es quizá la más importante y desde luego es la madre de todas las ideologías. Es la Ilustración. Pero no hay que confundir la Ilustración francesa con la inglesa, con la española, con la portuguesa, con la alemana. Son diferentes. En concreto, la más ideológica de todas, si se puede hablar así, es la francesa, que es la que crea un instrumento cultural poderosísimo como es la enciclopedia y la que provoca una revolución poderosísima como la propia Revolución Francesa. Habíamos dicho que todas las ideologías prometen un mundo feliz. La Revolución Francesa promete un mundo feliz por el camino de la supresión de la monarquía absoluta, del antiguo régimen, con sus diferencias de clases, sus desigualdades, y por el camino de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Esta es la promesa. La realidad es un poco diferente. Si buscamos una persona objetiva, como puede ser un pintor famoso como Delacroix, que inmortaliza la revolución en ese famosísimo cuadro, La libertad conduciendo al pueblo. ¿Qué está pisando la libertad? ¿Sobre qué está andando? Pues todo el pavimento está sembrado de cadáveres. Bien, esa es una consecuencia de la revolución. Las revoluciones nunca salen gratis. Si buscamos otro protagonista objetivo, también pintor, mucho más importante que Delacroix, Goya, el español Francisco de Goya, buscamos sus cuadros sobre la revolución y encontramos, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo, los fusilamientos de la Moncloa, un pelotón de soldados franceses fusilando a españoles. ¿Qué se le había perdido a la revolución en España? Absolutamente nada. ¿Qué derechos tenía sobre un país como España o como la mitad de los países europeos? Ninguno, pero eso es una revolución. De hecho, Goya acuña una frase que resume muy bien el balance de una revolución como la francesa. El sueño de la razón produce monstruos. Es uno de los grabados más conocidos de Goya. No es este cuadro, sino otro grabado. El sueño de la razón es muy interesante porque nosotros creemos en la razón, en la diosa razón, decían los franceses. La vamos a erigir un altar en Notre Dame, que lo vamos a convertir en un culto a la diosa razón. Pues el sueño de la razón produce monstruos. De hecho, el adjetivo con el que más califican a Napoleón las mujeres francesas de su época es el de monstruo. Nosotros podemos pensar que Napoleón fue un héroe, fue un genio, y en parte fue un genio, tuvo aspectos geniales, pero también fue un monstruo. Cualquier mujer francés con hijos en edad de ir a la guerra sabía que Napoleón era un monstruo, porque le había arrebatado a sus hijos y casi todos sus hijos habían muerto. ¿Saben cuántos europeos mueren en las guerras napoleónicas? Digamos que no lo sabe casi nadie, porque si no has ido a buscar ese dato y no tienes por qué haber... Tampoco lo saben los historiadores, porque es muy difícil, pero la horquilla está entre 5 y 10 millones de muertos. Claro, aunque te pongas con el mal menor, los 5 millones de muertos es una barbaridad, sobre todo también para los métodos o los medios de guerra que había en la época. Claro, una revolución que hace necesario a Napoleón para poner un poco de orden en la propia Francia, porque la revolución genera una guerra civil contra los bretones, contra los angevinos, contra los habitantes de la Vendée. De hecho, hay una guerra que se llama la Guerra de los Vandeanos, donde primero ganan la guerra o ganan las batallas los campesinos de la Vendée, después ganan la guerra el ejército constitucional y después de ganar la guerra los asesinan a todos. ¿Cómo? Pues 1, guillotina, 2, ahorcamiento, 3, ahogamiento en el Loira. ¿Cuántos? Pues entre 150.000 y 200.000 campesinos mueren. De esto se dice que es el primer genocidio político moderno, de la modernidad, pero no lo decimos los españoles, que a lo mejor tenemos motivos para estar disgustados con los franceses, lo dicen los propios franceses. Pierre Chauny, uno de los grandes historiadores franceses, fue el que, dirigiendo una tesis doctoral sobre la guerra de la Vendée, dijo que se ponga el genocidio de la Vendée.
que se ponga la palabra genocidio. Por otra parte, decíamos antes que el balance de las ideologías es contradictorio. Lo tenemos ya en la primera. Hay que acabar con la monarquía absoluta. De hecho, vamos a acabar con Luis XVI. Le cortamos la cabeza a Luis XVI y a su mujer, a la reina María Antonieta. Pero entonces, para poner orden al caos que hemos desatado, tiene que llegar Napoleón. Y Napoleón, ¿qué se nombra? Primer cónsul. Qué curioso. Y solo él, además. Y después de primer cónsul, como un poco más, cónsul vitalicio. Qué curioso, pero no habíamos dicho que no queríamos reyes absolutos. Y después de cónsul vitalicio, nada menos que emperador, pero mucho más que un rey absoluto, emperador. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué me están contando ustedes? La Ilustración, decía, es la madre de las ideologías, está obsesionada por la felicidad, esa es una cosa buena, buscar la felicidad. Ejerce la crítica universal, en esto ya no es tan bueno porque hay cosas que son muy criticables, otras que son menos criticables, otras que no se deben criticar. Extiende la mentalidad de derechos y el buenismo sentimental, ahí está Rousseau. Es visceralmente anticristiana, es visceralmente antiespañola. Basta con mirar los artículos de la enciclopedia que están dedicados, no solo a La Voz de España, sino muchos de ellos en los que España sale a colación, sin venir a cuento a veces, cómo se nos trata. La enciclopedia es una obra de consulta muy interesante, pero también es un gigantesco panfleto. Hay que decir que tiene esa ambivalencia. ¿Por qué ese rechazo a la civilización cristiana? Pues digamos que porque desde Constantino y desde Teodosio la religión cristiana había sido la única en todos los siglos medievales, en toda la cristiandad, y había moldeado perfectamente a todas las cabezas, todas las mentalidades, todos los corazones. Cuando cualquier europeo levantaba la vista, lo que veía era siempre pues, un campanario coronado por una cruz, y esa cruz era la cruz del Gólgota, la cruz en la que había muerto Jesucristo. Por lo tanto, esa religión era la fibra de su ser. Los moldeaba desde la cuna hasta la sepultura y en algunos casos les sometía a la autoridad moral e intelectual, o en muchos casos a la autoridad moral e intelectual de la Iglesia. Eso provoca en algunos casos, como digo, ciertos abusos, en otros provoca cosas estupendas y excelentes. No es el momento de analizar la labor de la Iglesia durante tantos siglos, pero los revolucionarios franceses están en contra de ese predominio, de esa influencia de la Iglesia. De hecho, Fouché, uno de los grandes artífices de la Revolución, que llegó a ser prefecto de policía de París y antes de Lyon, pues en uno de sus manifiestos escribía: «Sois esclavos de la superstición clerical, ahora no podéis tener otro culto que el de la libertad». No se puede decir mejor, en menos palabras. Si tuviera que recomendar libros sobre la Ilustración, recomendaría el del capítulo anterior, Historia de las ideas contemporáneas. También recomendaría uno de los primeros que se escriben, es de Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. Lo escribió a mediados del siglo XIX, tenía ya cierta perspectiva, y después de él se han escrito miles de estudios sobre la Ilustración y la Revolución Francesa. Sin embargo, no han hecho que este libro haya pasado de moda en absoluto. Es un libro prodigioso, escrito con una mesura, con una sencillez, objetividad. Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. Julio Verne escribió en una revista por entregas una historia de la guerra de la Vendée. Los vandeanos, como decía, son unos campesinos que viven en una región que está en el noroeste, como Bretaña y como el Anjou. Los angevinos son como los gallegos en España, el noroeste. Y estos se caracterizan porque estaban muy lejos de París. Lo que decía París les llegaba siempre tarde y ellos pues vivían del mundo rural, no eran precisamente intelectuales, era gente muy pacífica
y muy católica. Y cuando la revolución les impone sacerdotes que han jurado la constitución civil del clero, por lo tanto sacerdotes pagados por los revolucionarios, sacerdotes heréticos, pues se niegan a aceptarlos. Y cuando la revolución les pide levas obligatorias para sus hijos, para los jóvenes, pues también se niegan, porque bueno, estos jóvenes lo que tienen que hacer, sobre todo para guerras que había provocado Francia, o sea, nadie había declarado la guerra a Francia, es Francia la que quiere extender el régimen revolucionario por media Europa. Y Napoleón. Entonces se niegan, entonces se provoca una guerra civil, la provoca el propio directorio, el consulado, los revolucionarios. Y Julio Verne escribió una novela sobre esto, escribió una por entregas. Cuando terminaron las entregas quiso publicarla en forma de libro y le dijeron que no, porque no se podía publicar eso, sobre todo porque contaba la verdad. Tardó más de un siglo en publicarse y se publicó en España, la traducción, a poco de publicarse en Francia, en 1985. Se llama El Conde de Chantelain, el Conde de Chantelaine se escribe. Es una novelita, como muchas de Julio Verne, no es de las mejores, pero explica muy bien qué es lo que está pasando ahí y te cuenta la verdad, la terrible verdad. En el mismo sentido, hay una obra de una marquesa que le cuenta a sus nietos, una marquesa que tiene 15 años durante estas guerras de la Vendée, durante el genocidio. Entonces, con 15 años ya es capaz de entender muchas cosas, de juzgar, y en su vejez pone por escrito sus memorias, sobre todo para que las lean sus nietos y sepan qué es lo que pasó y sepan a qué familia pertenecen, a qué estirpe pertenecen, a qué mundo pertenecen. El título es Una familia de bandidos, porque todos los revolucionarios consideran bandidos a aquellos campesinos que no les obedecían. No recuerdo el nombre de la autora, pero es muy fácil encontrarlo porque lo ha publicado muy bien la editorial Homo Legens. Entonces basta con teclear en internet Homo Legens, una familia de bandidos, y ahí sale esta extraordinaria historia que no es una novela, es autobiografía.